Bien, vamos a meternos entonces ahora al programa propiamente tal, para que puedas analizarlo. Cuando tú abres Project, esta es la interfaz que tienes. Pero antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué espero obtener de este programa? Por ejemplo, es diferente estar del lado del mandante y usar este programa para medir al contratista a ser quien construye y querer medir tus propios esfuerzos. Bien, son cosas muy distintas y vamos a ir viendo por qué. Entendiendo obviamente de qué lado vas a estar, es cómo vas a mirar el proyecto y cómo vas a afrontarlo de cara a sacarle un mejor provecho. En este curso vamos a repasar un poco de todo y te enseñaré una gran variedad de herramientas que después tú vas a saber discriminar cuándo las vas a necesitar y cuándo no. Entonces, entendiendo eso, vamos a analizar primero la interfaz. En este caso nos vamos a encontrar con esta página de inicio donde tienes algunas plantillas que tú puedes ocupar, que son ya propias de Project que él te ofrece. En nuestro caso vamos a utilizar un proyecto en blanco. Si tú quieres obviamente explorar todas ellas, bienvenido sea, pero en este caso vamos a comenzar desde cero. Si tú te das cuenta, a lo mejor si te has familiarizado un poquito o no tanto con Project, ahora mirándolo, a lo mejor te va a parecer un estilo muy Microsoft. Se te puede parecer un poco familiar a algunas otras herramientas como lo son Excel o Word, por ejemplo. Ahora, si bien a plena vista este software se ve muy intuitivo o se ve muy familiar para ti si es que has utilizado Excel, es importante que sepas que puedes llegar fácilmente a cometer errores en él, ya que hay muchos factores que debemos considerar al momento de programar, como por ejemplo el agregar actividades, el darle jerarquía, vincularlas entre ellas, agregar recursos, usar calendarios, agregar costos, etc. Hay muchas cosas que tenemos que ir agregando y tenemos que también ver muchos factores distintos. Además, la misma cosa la podemos hacer de muchas maneras diferentes, como por ejemplo asignar recursos, lo podemos hacer de varias maneras, así como el resto de las cosas. Acá nos vamos a topar entonces, como te digo, con una cinta muy parecido a lo que es Microsoft o Excel, con diferentes pestañas que vamos a ir analizando. Por ejemplo, la primera pestaña, la que tenemos acá es la pestaña de tareas, donde aquí vamos a ver algunas opciones directamente de las tareas. Te vas a encontrar acá en esta parte izquierda, estos portapapeles y estas fuentes son muy de Word, de Microsoft en general, de Excel, te va a ser muy familiar. Acá tenemos otro apartado que es de programación, donde vamos a ver algunas vinculaciones, vamos a ir viendo después más adelante cómo funcionan cada uno de estos botones, agregar algún porcentaje de avance, el aplicar sangrías para darle jerarquía a diferentes actividades. Aquí tienes cómo agregar actividades, agregar hitos, ver las informaciones de las tareas. Esto vamos a utilizarlo mucho, así que para que desde ya puedas familiarizarte con esta información, vamos a acudir mucho a ella. Bien, si nos vamos a otras partes, como por ejemplo en recursos, acá también tienes diferentes cosas como redistribuir los recursos cuando los hayas agregado, algunas opciones que tienes de redistribución automáticas que Project te va a ir entregando, automáticas entre comillas, pero las vamos a ir viendo también más adelante. Tenemos un apartado de informes, aquí tienes una gran variedad de diferentes tipos de informes que puedes ir viendo, algunos son muy útiles, así que para que puedas ir metiéndole un poco mano a ello, si vas cliqueando en las flechas de cada uno de estos informes se te van a ir desplegando una gran variedad de informes que te pueden ser o no te pueden ser útiles. Eso obviamente va a depender de ti y lo que estás buscando de este proyecto o de este software. En la pestaña de proyecto, esta es una pestaña muy utilizada y muy importante. Tenemos la información del proyecto que ya luego vamos a entrar aquí a analizarla. Por ejemplo, también tenemos el cambiar el tiempo del trabajo para agregar calendarios, agregar fechas. Algunas otras más que tienen que ver con los estados cuando estés controlando tu proyecto ya y tengas que ir haciendo algunas actualizaciones o corte para sacar una fotografía y ver cómo está tu proyecto en el momento que tú quieres medirlo. Tienes otras pestañas, pestaña vista, también una pestaña muy importante donde puedes ver algunas tablas distintas que también nos vamos a ir metiendo de lleno a ellas. Puedes agregar algunos filtros, tienes accesos a algunas hojas de recursos, así como hacer zoom a tu proyecto completo. Esta parte del zoom va a afectar directamente a lo que es tu diagrama de Gantt. Es una herramienta muy útil al momento de querer plotear. Todas estas cosas las vamos a ir viendo a medida vayamos avanzando en este curso. Y luego también tenemos esta pestaña de diagrama de Gantt donde puedes agregar algunos estilos, el estilo de las barras, si quieres agregar las tareas críticas para que puedan distinguirse de las tareas no críticas, si quieres que se vea la demora o las tareas retrasadas, darle algún formato distinto a tu diagrama. Tenemos varias herramientas muy interesantes que puedes utilizar y que están aquí y Project te lo ofrece a tu mano. Una de las cosas buenas que tiene Project es que al posicionarte en una de las herramientas, por ejemplo si nos queremos ir a tarea y nos posicionamos acá,
te va a aparecer un cuadro donde se muestra una descripción para que obviamente sepas qué puedes hacer con ella. En este caso es para que puedas vincular algunas tareas que tú tienes ya seleccionadas y obviamente puedes generar algún tipo de vínculo con ellas. Esto también lo puedes notar y lo puedes ver mucho en todas las herramientas de Microsoft y te pueden ser de mucha utilidad. Más abajo, una vez que ya vimos esta cinta de diferentes opciones, nos vamos a encontrar, si tú te das cuenta, tenemos la pantalla dividida en dos, bueno, en tres si es que agregamos la parte de las cintas de opciones. En una parte, en la parte izquierda, vamos a tener de este diagrama donde colocar toda la información y el detalle de cada una de las actividades. En este caso, ya de por sí, por default, viene el nombre de la tarea, la duración, las fechas de comienzo y fin, sus predecesoras, el nombre de recursos. Si tú quieres agregar alguna columna nueva, puedes agregar y hay una gran variedad de columnas que se pueden ir integrando en proyecto. Todas estas que te estoy mostrando ahora te las ofrece este software. Por el lado derecho te vas a encontrar con la parte neta del diagrama de Gantt. Aquí vas a ir viendo de forma gráfica con estas barras de Gantt, vas a ir viendo toda la información que tú estás agregando acá. Entonces, ya habiendo conocido un poco lo que es la interfaz y habiéndote familiarizado tal vez un poco con ello, vamos a comenzar a meterle un poco de mano a este software. Antes de que hagamos cualquier cosa, es importante que a mi criterio generemos algunas configuraciones básicas y son esenciales. Por ejemplo, una de ellas, y que para mí es muy básica, es definir el nombre del proyecto. Ya, esto no es darle un nombre al archivo en sí, como por ejemplo cuando le pones guardar como y le das algún nombre, sino que es agregar el nombre al proyecto. ¿Por qué esta configuración básica es importante? Principalmente yo lo veo como una presentación y para que al marcar la casilla de tarea de resumen del proyecto, que cuando nos vamos al diagrama de Gantt, como ya te dije, aquí puedes darle algunas ciertas configuraciones a los diagramas. Si es que tú agregas y marcas agregar la tarea de resumen del proyecto, esta sería como la gran partida, que sería como jerárquicamente el nivel número 1. Aquí aparece proyecto 4. Nosotros queremos que aparezca el nombre de nuestro proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Es tan sencillo como irnos a la pestaña de archivo, luego nos vamos a la pestaña información, después nos vamos a ir a información del proyecto y nos vamos a ir propiedades avanzadas. Acá tenemos un recuadro donde tenemos cierta información que podemos ir agregando. Podemos ir viendo en algunas de estas pestañas, como por ejemplo pestaña general, donde nos entrega obviamente una descripción un poco más general, resumen donde vamos a ir agregando en este caso el título del proyecto, algún asunto, quién es el autor, puedes agregar quién es el administrador de este proyecto, agregar la organización, ya puedes ir agregándole información que puede ser muy valiosa para tu proyecto. En este caso agreguemos el título, vamos a ponerle para este caso clase gratis project. Aquí tienes algunas otras pestañas, no vamos a detenernos mucho en ellas. En este caso dejémoslo solamente como clase gratis de project. Si le damos en aceptar ya se queda automáticamente guardada y ahora el nombre de tu proyecto es lo que va a aparecer jerárquicamente como tu nivel 1. Eso es algo como un tips muy sencillo para dar alguna configuración. Ahora, algunas configuraciones que son a lo mejor más importantes es definir primero la fecha de inicio de tu proyecto. Para este segundo paso tenemos que ingresar ahora a la pestaña proyecto. Luego nos vamos a ir a la información del proyecto. Ya acá tenemos varias opciones que te pueden ser de mucha utilidad, como por ejemplo la primera de esas es la fecha del comienzo. ¿Por qué es importante definir? Porque cada actividad que tú vas a ir agregando, o por ejemplo tu hito inicial o la actividad inicial que no va a estar vinculada con nada más, va a estar comenzando en la fecha del comienzo de tu proyecto. Como fecha de comienzo vamos a dejarla mejor para un día lunes, vamos a empezar a lo mejor el lunes 4 de noviembre. Aquí tienes algunas opciones como la fecha actual, la fecha de estado, que esta fecha te aparece como sin información porque esta fecha empieza ya a jugar con ella cuando tú empiezas a controlar el proyecto. Bueno, esa fecha de estado se te va a ir actualizando a medida que tú vayas actualizando tu proyecto en cierta fecha. Aquí tenemos algunas opciones interesantes como por ejemplo programar a partir de. En este caso y por defecto te va a aparecer la fecha de comienzo del proyecto, que por lo general tú empiezas a planificar y programar a partir de una fecha de inicio. En el caso de la construcción, una fecha de entrega terreno y desde ahí en adelante. Pero para algunos proyectos que necesitas tener una fecha de fin
de tu proyecto van a haber obviamente algunos proyectos que te van a decir yo necesito que esta sea tu fecha de fin y que de aquí tú no te pases. Entonces también puedes marcar programar a partir de la fecha de finalización. Si tú te das cuenta, cuando marcas esto, automáticamente la fecha de comienzo se te bloquea y la fecha de fin ahora ya tú puedes empezar a modificarla. Para este caso vamos a trabajar a partir de la fecha de comienzo. Por otro lado tienes el calendario que vas a ir agregándole, calendario de tu proyecto, que ya lo vamos a ir viendo en un ratito más. Tenemos ya la configuración de la fecha de inicio del proyecto y le damos en aceptar. Automáticamente, si te das cuenta, cambia la fecha de comienzo. Si volvemos atrás, te vas a dar cuenta que teníamos desde el martes 29 del 10 y obviamente al agregar en la información de tu proyecto y cambiar la información al 4 de noviembre, automáticamente ya tu proyecto está cambiando y se reconoce como esa la fecha de comienzo.